Vamos a empezar la asignatura Psicología de la oración. Algunos ya habéis comentado que suena sugerente, digamos, el título de la asignatura. Sabemos que las disciplinas deben ir conectadas unas con otras. Hablábamos de la importancia de todas, hermenéutica, homilética, exégesis, ¿verdad? Todo lo que es la teología está interconectada. No tiene sentido la teología sin el evangelismo, sin la interpretación que es hermenéutica, sin la homilética que es el arte de predicar, todo está interrelacionado. Y aquí la psicología y la oración también. Durante muchos años la psicología se ha tenido como demoníaca, y no porque en sí sea mala, porque la psique la creó Dios, sino porque los principios en los que estaba basado eran humanos, eran carnales. Sin embargo, la psicología desde el punto de vista bíblico es perfectamente correcta y ayuda al cristiano a que pueda reenfocarse en Dios y en sí mismo, porque necesitamos ese tipo de relación con Dios para que toda nuestra vida funcione. Bueno, pues estamos ante la psicología de la oración. Un servidor, Juan Carlos Segovia, la imparte y forma parte del módulo Querigma Praxis, que ya sabéis que Querigma, como hablaremos después, significa la proclamación y praxis práctica. Luego estamos hablando de cómo transmitir, cómo hacer práctico lo que Dios nos ha enseñado y los principios y valores inalterables de la palabra de Dios. Muy bien. Querigma pertenece a la fraternidad de pastores, ¿vale? Y los pastores avalan todo el contenido de este curso. Bueno, os voy a enseñar el índice y vamos a ver de qué se componen los distintos áreas. Vamos a ver hoy la guía del alumno, importantes instrucciones para desarrollar la asignatura. Después vamos a hablar de la naturaleza humana según la Biblia. Ya sabe lo que el mundo dice muchas cosas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a desgranar un poquito más acerca de nuestra condición. El primer tema va a ser los elementos que definen nuestra alma, de qué se compone. El segundo tema, que será parte ya de la segunda clase, esto que está en naranja, son la que vamos a ver entre 9:30 y 11:30. Y a partir de las 12 veremos el tema 2, que son los fundamentos de la oración y los factores que influyen en nuestra vida de oración. ¿Vale? Ya la semana que viene veremos los problemas emocionales y la oración, que tiene mucho que ver, la forma de ser que tenemos condiciona nuestra forma de relacionarnos con Dios. Y por lo tanto, como estamos en una naturaleza caída, esa naturaleza afecta nuestra relación con Dios negativamente y también positivamente porque cada uno tiene virtudes. Bueno, los problemas del contenido de la oración, no solamente orar o no orar, es qué orar, qué orar. Eso también es importante y lo veremos la semana que viene. Y en la segunda parte de la semana que viene veremos el valor terapéutico de la oración, cómo la oración sana y produce beneficios para la persona. Y una cosa interesante, la oración, ilusión psíquica o realidad. Vamos a ver si esta experiencia que los cristianos experimentamos al orar es fruto de nuestra sugestión, como yo creía en los primeros momentos que fui tocado por el Espíritu Santo, o si realmente es una vivencia real y profunda. Y por último, la oración cristiana frente a las meditaciones trascendentales. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Para muchas personas es lo mismo, pero hay una diferencia abismal entre la oración cristiana y esas meditaciones que muchos hacen para relajarse, para tener bienestar. Bueno, este es básicamente el currículum de esta asignatura, ¿vale? Lo que compone, y vamos a ir desgranando paso a paso cada una de ellas. Bueno, la primera clase que vamos a ver ahora, entre las 9:30 y las 11:30, tiene, como hemos dicho, la guía de instrucciones para desarrollar la asignatura o guía del alumno de trabajo, la introducción de la nueva naturaleza y los elementos que definen nuestra alma. Bueno, guía de trabajo del alumno. Esto es importante para definir los trabajos que tienes que hacer, lo que puntúa y todos los elementos que se necesitan para
digamos, superar esta asignatura, que va a ser muy interesante. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de la asignatura? Capacitar a los cristianos para realizar toda buena obra. Eso está claro, ¿verdad? Hablaba José Carlos de torpes, incapaces. Bueno, así lo dijo el Señor, ¿no? Siervo sin mérito somos, ¿no? Y tenemos la gracia de Cristo que nos ayuda. Así que gracias a su gracia vamos a poder disfrutar de esta asignatura y aprender, pues como dice segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Acorde al significado de querigma, que ya sabéis que significa anuncio o proclamación, ¿vale? Se hace necesaria una formación sólida para presentar el Evangelio de Jesucristo con sus diferentes proyecciones. Porque hay personas que con el testimonio va a ser suficiente, pero otros van a pedir argumentos. Argumentos lógicos, argumentos científicos y argumentos que les valga para que puedan decir, bueno, realmente no tiene sentido que yo no crea en Dios. Tengo evidencias de la existencia de Dios. Y para eso hay que formarse también. Muy bien. Objetivo concreto de la asignatura. Que el alumno pueda entender la esencia de la naturaleza humana. Muy importante, hermano, muy importante. No podemos obviar cómo nos ha hecho el Señor y de qué pasta estamos hechos. Y qué elementos son los que afectan en nuestra alma y en nuestro ser para que actuemos como actuamos, reaccionemos como reaccionemos o nos relacionemos con Dios de la manera concreta. Lo que no podemos es uniformar la oración, uniformar la relación con Dios. Eso es nefasto. Y cada uno que es distinto al otro tiene su manera de acercarse a otra persona, en este caso a Dios. Así que necesitamos entender la esencia de la naturaleza humana en general y la nuestra en particular, de nuestro propio temperamento. El objetivo es conocerse y comprenderse a sí mismo y a los demás. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que ni nos comprendemos nosotros, ni comprendemos a Dios, ni comprendemos a nuestro prójimo. Total, que estamos alienados. Mira lo que dice el Salmo, el rey David. Escudriña, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque no nos conocemos, necesitamos que Él nos revele qué es lo que hay en nosotros que estorba en nuestro caminar cristiano. Muy bien, seguimos adelante. El objetivo concreto de la asignatura, que el alumno conozca los fundamentos bíblicos de la oración, así como las influencias, ¿verdad? Que el temperamento natural y las experiencias vividas pueden condicionar la forma en que nos comunicamos con Dios. No solamente el temperamento de nacimiento, sino lo que hemos vivido, lo que afecta a nuestra forma de ver el mundo. Se llama cosmovisión, ¿verdad? Todos tenemos una forma de ver la realidad y como dijo Severo Ochoa, mientras seamos sujetos, seremos subjetivos. Hay en nosotros una gran parte de subjetividad, de forma de que cuando dos personas ven un acontecimiento, a la hora de explicarlo, suelen narrarlo de formas distintas. Y cuando hay un malentendido, cada uno se posiciona en su verdad. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? Pues normalmente hay verdad en los dos puntos, pero somos muy parciales a la hora de verlo. Por lo tanto, necesitamos saber que para que los fundamentos bíblicos de la oración queden bien grabados, necesitamos conocernos y entender cómo estamos condicionados a la hora de recibir la realidad. Mira lo que dice Juan. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del mundo y la verdad acerca de nosotros, que es la que mucha gente desconoce. Sí, 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 yo conozco el Evangelio, pero ¿te conoces a ti? Esa también forma parte de la verdad. Pues vamos a trabajar un poquito en esto. Contenido de la asignatura. Esta asignatura abarcará dos áreas específicas y complementarias. El estudio sobre el temperamento humano que el médico griego Hipócrates realizó y que el pastor Tilas Haye aplicó al ámbito cristiano. Ese va a ser un primer bloque que vamos a trabajar
para descubrir acerca de nosotros y de la condición humana. Pero hay otro bloque que es ya teológico, la teología de la oración, que está desarrollada por el pastor José María Martínez y su hijo, el psiquiatra que conocemos tanto, Pablo Martínez, psiquiatra famoso que ha sido presidente de los médicos evangélicos a nivel mundial, y ahora veremos un poquito más de él. Hipócrates, este hombre vivió en el año 400 y pico o 370 antes de Cristo. Fue un médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Está clasificado como una de las grandes figuras más destacadas de la historia en medicina, el padre de la medicina, ¿no? Se refieren a él muchos de ellos. Y fue contemporáneo de Sócrates y de Platón. O sea, un mover del pensamiento muy importante que hubo en Grecia, y Hipócrates abarcó el área de la medicina, también la filosofía, claro, porque todo estaba, como decía antes, en el humanismo relacionado, y el que tenía inquietudes abarcaba muchas áreas. Así que este es el personaje que reflexionó sobre los tipos de temperamento. Ahora hablaremos de eso. Y Tila Haye, que es el que ha aplicado todo este conocimiento al ámbito cristiano, pues un reconocido escritor y pastor, ya partió con el Señor, americano, recibió un doctorado teológico, 16 libros, hizo la serie Left Behind, Dejado Atrás, muy interesante, sobre el rapto, y murió en el 2016. Fue nombrado como uno de los 25 evangélicos más importantes de Estados Unidos. Yo he leído algunos libros y la verdad que este hombre tenía una gracia especial para, para transmitir las verdades del Evangelio. Bueno, José María Martínez, como he dicho, fue secretario y presidente de la Alianza Evangélica, profesor y presidente del Centro Evangélico de Estudios Bíblicos y presidente de la Federación de Iglesia Evangélica Independiente de España, la FIEIDE. Por si queréis saberlo, la iglesia de Parque Victoria Church, allí en el Rincón de la Victoria, pertenece a la FIEIDE y son iglesias bautistas, normalmente las que pertenecen a esta fraternidad de iglesias. Muy bien. Y Pablo Martínez, que es el que es más contemporáneo nuestro, licenciado en medicina por la Universidad de Barcelona y especializado en psiquiatría. Yo lo he tenido como profesor, es un regalo de Dios. Ejerce en el Hospital Evangélico de Barcelona y tiene una consulta privada y desarrolla un amplio ministerio por toda Europa como conferenciante y consejero. Fue presidente de la Alianza Evangélica Española y presidente de los grupos bíblicos universitarios. Tengo mucho interés en entrevistar a Pablo Martínez. A ver si Dios me concede poderle entrevistar y que lo conozcamos más profundamente. ¿Qué recursos vamos a usar? Pues evidentemente los libros de estos personajes tan interesantes. Tendrás como recurso el libro de Tillas Haye, Manual del Temperamento. Yo os lo daré en PDF. También podéis conseguirlo. Creo que está descatalogado, pero es quizás que encontréis algún material. No, yo creo que se ha vuelto a editar y podéis localizarlo. No tiene desperdicio. No obstante, tenéis el PDF, que ahora os diré dónde localizarlo para que podáis hacer los trabajos pertinentes. Y también el segundo bloque estará a cargo del libro Abba Padre, de José María Martín y Pablo Martínez, padre e hijo, que escribieron este increíble libro en 1990. Muy bien, tiempo a invertir. Pues cada asignatura equivale a 1,5 créditos. Para hablar en términos actuales de educación, lo que equivale a unas 40 horas de estudio. Bueno, no creo que haya falta tanto tiempo, pero hay que dedicarle, como os dije, un tiempo diario para avanzar y poder terminar el trabajo. Las clases se impartirán en 2 sábados, según calendario de Kerisma. El alumno realizará el trabajo en la semana siguiente a la clase, para no unir trabajos de 2 asignaturas diferentes. La evaluación se ponderará proporcionalmente la evaluación: 15% la asistencia, 0,5 la participación, 30% las lecturas de los manuales, 50% los trabajos escritos o de campo. Se evaluará del 1 al 10 y aquí pues todo vamos a probar en el nombre de Jesús. Las tutorías, pues nada, podéis acceder a mi WhatsApp, ¿vale? Me gusta más que me escribáis por WhatsApp que al correo. Y aquí está
el teléfono, que ya lo tenéis todos. Si hacéis una asignatura sola, se os dará una acreditación pertinente, pero si se realiza el módulo Logos o Praxis, pues recibiréis un certificado. Si hacéis ambos módulos, pues se os dará el diploma con la certificación de los temas estudiados. ¿Vale? Y aquí está la bibliografía que hemos sacado para hacer el trabajo, digamos, el curso, ¿no? El libro de Abba Padre, Los temperamentos controlados por el espíritu, de Tila Haye, el manual del temperamento, Descubre su potencial, también de Tila Haye, y Hacia la plenitud de Cristo, un manual que hice para consejería cristiana y que nos va a servir también para complementar la información que tenemos y que también lo proporcionará, os lo proporcionaré. Muy bien, consejos útiles que necesitamos saber. Ten una libreta y un bolígrafo a mano para apuntar lo más relevante, cosas que te han impactado que luego se olvidan. Cuando te surge una duda, apúntala, ¿vale? Y compártela al final de la clase. Alguna duda, cuestión, reflexión. Cuando ya hayamos acabado la clase, como se está grabando, pues la compartes. No dudes en preguntar, aunque la cuestión te parezca insignificante. Nada insignificante, todo tiene un porqué y tiene interés para todos. No dejes para el final los trabajos a realizar, como hemos dicho, y disfruta de este tiempo que Dios te da y aprovéchalo al máximo. Disfrútalo. No sea simplemente sacar una disciplina adelante, un módulo, sino saborea, porque son cosas muy interesantes que Dios ha puesto en nuestra mano. Bueno, vamos a empezar ya propiamente dicho con el tema de psicología de la oración y vamos a ver una introducción. Nuestra naturaleza humana, se habla mucho de la naturaleza caída, pecadora y es correcto, ¿no? Dios nos creó en otro nivel, a otra dignidad que teníamos, pero el pecado hizo que cayeran. Ahora, ¿cuál es cuáles son los entresijos de nuestra condición natural? Personal. Bueno, somos seres tricotómicos, ¿verdad? Hay de tres partes. Algunos cristianos piensan que somos dicotómicos, que son dos partes. Una es la tangible, el cuerpo, y la intangible, el alma. Pero la Biblia habla muy claramente de que somos tricotómicos, espíritu, alma y cuerpo. Somos creación de un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha creado de una manera tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Se puede percibir a través de nuestros sentidos cómo es Dios, el Dios invisible, a través de las cosas creadas, dice Romano, ¿verdad? Y es verdad que muchas de las cosas que Dios ha creado, por no decirlas todas, están hablando de cómo es Dios, acerca de la comunicación que tenemos unos por otros, el amor que tenemos unos por otros, puede hacernos ver qué es lo que el Padre siente por nosotros, cómo el Padre ve las cosas y cómo la Trinidad se relaciona entre sí. Igual que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo e interactuamos como un solo ser, pues Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo e interactúan como uno. Es un misterio, pero que podemos vislumbrar a través de nuestra propia naturaleza. Por eso es tan importante conocerse. Conociéndonos conoceremos más a Dios, porque nosotros somos creación de Dios. Así que tengamos en cuenta esto. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Fijaros que habla primero de espíritu, después alma y después cuerpo. En ese orden o esa importancia tiene en nuestro ser los distintos componentes que nos hacen humanos, ¿verdad? Ahora explicaremos el por qué. Espíritu es la parte más interesante, la que a mí más me cautiva y la que me parece más misteriosa, porque hay una parte en ti y en mí que es espiritual, es la que Dios creó. ¿Y qué es? ¿Cómo se mueve? ¿Qué piensa? ¿Qué influencia ejerce? Bueno, a mí el espíritu me interesa muchísimo y eso ha hecho que el Señor me guíe a ver el espíritu en la palabra. Y no el Espíritu Santo, sino el espíritu humano, del que muchos
no se plantean nada. Cuando nacemos, esta parte de nosotros está inerte. El misterio es si tenemos espíritu o no tenemos espíritu. Ahí no entro. Pero lo que sí está claro es que el espíritu está inerte, inactivo, improductivo. Da lo mismo que tenga un brazo muerto o que lo tenga cortado. En la realidad es lo mismo. No produce ningún beneficio para mi cuerpo. Sigue siendo un órgano que está inerte, inactivo, inservible. Pues cuando una persona nace, nace con esa parte espiritual muerta, dormida, inerte. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo revive nuestro espíritu y se une con él. Y aquí empieza lo interesante porque vemos lo que dice la palabra. Efesios dice, estando nosotros muertos en pecado, es decir, por culpa de los pecados estamos muertos. Nos dio vida con Cristo. ¿Pero qué estaba muerto? Porque mi cuerpo estaba vivo y mi alma pensaba perfectamente. ¿Qué es lo que estaba muerto en mí? El espíritu. Pero Cristo nos dio vida. Y eso hace que nosotros ahora tengamos una capacidad especial para entender las cosas de Dios y que el mundo no entienda lo espiritual porque Dios es espíritu y hay que discernirlo espiritualmente. Juan dice, o Nicodemo, recibió ese mensaje de Jesús. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto escamó mucho a Nicodemo porque no entendía lo que Jesús le quería decir y le dijo, siendo viejo, ¿puedo meterme de nuevo en el vientre de mi madre? Nicodemo lo estaba aplicando al cuerpo, pero el cuerpo no necesitaba nacer de nuevo. El cuerpo ya está. Lo que necesitaba nacer de nuevo es el espíritu que estaba muerto y que a Nicodemo le impedía comprender los misterios que Jesús estaba compartiendo. Seguimos. Nuestro espíritu. La parte espiritual está diseñada por Dios para relacionarse y comunicarse con Él. Es su espíritu. Dice aquí en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu. No hay otra posibilidad, no hay otra forma de hacerlo que espiritualmente. Porque ya no solamente se trata de que Dios nos hable, Dios puede hablarnos físicamente o mentalmente. Pero esa comunicación no se traduce en nada porque al no discernirlo espiritualmente no comprendemos. ¿Y para qué quiere Dios hablarnos algo que no comprendemos? En el momento que nosotros nacemos de nuevo es que empieza a tomar sentido aquellas cosas que Dios quiere transmitirnos y que no somos capaces de recibir. Como si alguien viene a mí a hablarme en chino. Pues mira, no sé chino, conozco la intención de la persona, que es comunicarme algo. Yo estoy escuchando y percibiendo por mis sentidos una información, pero no soy capaz de comprenderla porque no conozco el idioma. Exactamente ese es el punto en el que el hombre está cuando Dios quiere hablarle y por eso es tan importante y vital que nazcamos de nuevo. Y las religiones lo que hacen es intentar transmitir una relación o mantener una relación con Dios carnal. ¿Qué ocurre? El hombre busca a Dios a su manera, con lo cual realmente ahí no hay ninguna comunicación. Hay una amalgama de actos superficiales y externos para agradar a Dios, de forma de que Él me escuche y conceda mis peticiones. Eso es una religión. Pero cuando nosotros pasamos al nivel de relación, es que podemos mantener una conversación con Dios y nos comprendemos mutuamente. Eso es un milagro. Y es el mayor milagro, más que el mar rojo, más que cualquier cosa, es que nazcamos de nuevo. Eso es lo más fascinante que Dios ha hecho en nosotros, gracias a la muerte de Jesús. Nuestro espíritu es la parte inmaterial del hombre, donde reside el Espíritu de Dios. Esto es muy interesante. Mira lo que dice Primera de Romanos 8:16, aquí abajo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego, el Espíritu Santo está en comunión. ¿Cómo? Como dice Primera de Corintios. El que se une al Señor, un espíritu es con él. El proceso de nacer de nuevo aquí lo dice claramente. El Espíritu Santo, después de que uno ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, viene y ¿a dónde va? A nuestro espíritu, que lo hace resucitar, revivir, renacer. Y el Espíritu de Dios y el espíritu humano se hacen
un espíritu. Y esto es lo que está en nuestro interior y es maravilloso. Por eso dice la palabra, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Porque cuando entristecemos al Espíritu Santo, estamos incapacitando a Dios para que ejerza influencia en nosotros. Está triste, está molesto y le estamos arrinconando, le estamos impidiendo que ilumine nuestro ser. Por lo tanto, nuestra alma se queda lejana y fría de la presencia de Dios. Muy bien, nuestro espíritu está compuesto, por decirlo de alguna manera, de intuición, que es la capacidad de discernir. ¿Sabéis qué significa discernir? Distinguir. El don de discernimiento es el don de distinguir entre un espíritu bueno, de Dios o un ángel, un espíritu malo, la capacidad de ver lo trascendente, discernir lo que hay más allá, que no se ven con los sentidos físicos. Y la conciencia, capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. El pecado cauteriza, cicatriza, endurece la conciencia. De modo que cuando hacemos algo malo ya no nos produce remordimiento, sino indiferencia. Y eso es terrible porque es como un cuerpo insensible. Hay personas que no sienten porque el sistema nervioso está completamente inactivo y es un peligro porque si se queman no se dan cuenta. Si algo les está dañando o tienen una herida no se dan cuenta porque no les duele. Y eso hace que mueran. Mueren muy jóvenes personas que tienen esta dolencia. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Es una tragedia que nuestra conciencia esté porque nuestro espíritu está dormido o inerte, que no podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, y como dice la palabra, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo, porque la conciencia está endurecida. Muy bien, seguimos adelante. El alma, segunda parte, y es el centro de operaciones. El espíritu es, por decirlo así, la casa de Dios. Es donde está en nuestro espíritu. ¿Dónde está? Algunos hablan del vientre, ¿no? En los salmos habla del vientre, ¿no? De esta zona central. Pues no lo sé, ¿no? Pero... Y el alma, evidentemente, es la cabeza, ¿no? Aunque el cerebro es la parte material que procesa lo que nuestra alma dice. Por eso en el cielo, ahora mismo, los que están allí no tienen un cuerpo glorificado, tienen el alma. Y su alma está desnuda. Pablo dice que anhelaba ser revestido con aquella gloria que tiene Jesucristo y que seremos revestidos todos en el rapto. Será la gran transformación nuestra. Vamos a ver qué tiene el alma de especial. Esta área es la que el Espíritu Santo está transformando a la imagen de Jesús. Acordaros, el Espíritu ha sido transformado. De estar muerto, ha renacido. Entonces, ¿en qué estamos en el Espíritu? Estamos creciendo, desarrollándonos, fortaleciéndonos y creando un espíritu fuerte, como el que va a un gimnasio, ¿verdad? Tiene cuerpo, claro, pero necesita desarrollarlo con pesas, con ejercicios para fortalecerlo. Y hay que comer. Pues espiritualmente necesitamos comer. Por eso decía Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros comemos de la palabra, y practicamos la piedad, es que empezamos a hacer un ejercicio maravilloso y nuestro espíritu va creciendo y se va fortaleciendo. Por eso dice Pablo que el hombre exterior se debilita y envejece, pero el interior se fortalece y se renueva cada día, en el nombre de Jesús. Todos nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu en la misma imagen del Señor. Ese es un maravilloso. Nuestra alma, nuestro espíritu fue transformado, nuestra alma está siendo transformada. Vamos siendo transformados. ¿Cuánto tiempo dura esa transformación? Toda una vida, toda la vida. Y yo no soy el que era hace 10 años, pero espero no ser el que seré dentro de 10 años, porque el Espíritu está haciendo un trabajo invisible en mi interior que está produciendo una vida en mi interior. Así que yo le di gracias a Dios porque el alma de Juan Carlos ya no sea la que era, gracias a Dios, ni quiero volver atrás. Ahora, si me aparto de Cristo, caeré de nuevo en la trampa de ser dominado por mi carne, por mi cuerpo. Gloria a Dios. Seguimos. Nuestra alma es nuestra parte psicológica, está ahí
para comunicarnos con los demás y ser conscientes de nuestra propia existencia. Es importante. En psicología se le llama a la incapacidad de vernos nosotros el yo ciego. No somos capaces de discernir qué somos, cómo nos movemos y por qué lo hacemos. Necesitamos que nuestra alma esté clara, fresca, que tenga luz para que pueda ser cada día más consciente de su propia existencia y de sus propias virtudes y defectos. Aquí encontramos la mente, que es la parte racional de nuestra personalidad, las emociones, la parte sensible, la parte de donde están nuestras sensaciones y la voluntad, la capacidad de decidir sobre cualquier asunto. Cuando la Biblia habla engañoso es el corazón más que todas las cosas, está hablando de las emociones que hacen que nuestra mente deje de ser racional y se convierta en una mente irracional. ¿Por qué? Porque así sentimos, así actuamos y así pensamos. Alguien dijo, no pienses de ti lo que sientes de ti. Porque un día me siento alegría, otro día siento tristeza. Un día estoy animado, otro día estoy deprimido. Yo no puedo pensar de mí, de Dios y de lo que me rodea lo que mi corazón siente. Así que cuidado. No podemos tampoco dejar que nuestra mente tome el control. ¿Por qué? Porque la mente es lógica y no comprende los milagros. Y no entiende que 2 más 2 en Dios puede ser 5. Pero si 2 más 2 son 4 en el mundo natural, pero en el sobrenatural, todo es posible para Dios. Y la voluntad, pues esa capacidad que Dios nos ha dado para actuar, para decidir, ¿no? Como dice el salmista, creo que era el salmista o era Eclesiastés, no recuerdo bien, le decía, ay, si ese higo cayera y cayera en mi boca y me deleitara con él. Yo dice, hijo, levántate y cógelo, lo he puesto para ti. Muchas veces, por falta de estimular nuestra voluntad, es que no recibimos las bendiciones de Dios, porque Dios dice, toma, y el Señor dice, dame, y el Señor, y nosotros decimos, dame, Señor. Pero el Señor dice, ven. Y nosotros decimos, es que no puedo, es que no tengo ganas, es que no tengo tiempo. Perdemos muchas veces por falta de ejercitar la voluntad de recibir las bendiciones de Dios. Muy interesante todo lo que Dios ha creado en nosotros. Mira lo que dice el texto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Abarca las distintas facetas de nuestro ser para que sea Dios todo en todos, en el nombre de Jesús. Muy bien, ¿y el cuerpo? Bueno, ese es el rey del mundo y del mambo. El cuerpo es lo que vemos. Lo que vemos es lo que somos, hermano. No, no, lo que vemos no es lo que somos. La parte intangible del hombre define mucho mejor nuestra existencia y nuestra realidad que un cuerpo que va siendo transformado, envejecido y entorpecido cada vez más por los años que van pasando. Es la parte física de nuestro ser y es el instrumento que Dios nos ha dado para que nuestra alma se manifieste en un mundo material. ¿Cómo una parte inmaterial como es el alma puede coger algo, puede expresar lo que quiere en un medio físico? Necesita un cuerpo, una casa, ¿verdad? Que como un robot necesita un software y un hardware. El hardware es la estructura rígida, el software es el programa que se le mete para que ese robot pueda tener movimiento, inteligencia artificial, por supuesto, y pueda desarrollar capacidades de aprendizaje. Nosotros igual. Nacemos en un cuerpo, nuestra alma quiere hacer cosas y quiere que el cuerpo ande, pero el bebé todavía no ha aprendido, no tiene las fortalezas y ahí hay un tira y afloja hasta que nuestro cuerpo está preparado para hacer lo que nuestra mente, nuestra alma le está pidiendo y empieza a desarrollarse en todas las áreas. Sí, seguimos. Será transformado cuando Cristo regrese. Fijaros qué interesante. El ser humano se está siendo transformado a 3 niveles distintos. El espíritu fue transformado, se está desarrollando, pero fue transformado y ya está perfecto. El alma está siendo transformada y el cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo sin mancha, ¿verdad? Inmortal cuando Cristo venga. Dice que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice el texto, los muertos
en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, seremos transformados. Maravillosa revelación. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De gracias doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, con su sangre preciosa, ha hecho que podamos tener ese cuerpo glorificado, que hermanos, si lo viéramos nos caeríamos de espaldas, porque es glorioso lo que vamos a llegar a ser. Muy bien, pues ya estamos viendo en la introducción de qué estamos compuestos, ¿verdad? Yo sé que esto había escuchado muchas cosas, pero siempre es necesario recordarlo. Vamos a ir al tema 1, que es la segunda parte de esta primera clase. Elementos que definen nuestra alma. Vamos a dejar el espíritu, vamos a dejar el cuerpo y nos vamos a centrar en el centro de operaciones, en donde radica la voluntad, en donde radica la toma de decisiones. Alguien dijo, la batalla está en la mente. Aquí es donde hay una batalla espiritual cada día para tomar decisiones adecuadas. Entonces necesitamos definir qué hay en nuestra alma, qué componentes tenemos y cuáles son las fortalezas y las debilidades que nos condicionan enormemente para desarrollar nuestro día a día. Temperamento. Y aquí viene un tema que a mí me apasiona. ¿Qué es el temperamento? Es el resultante de los rasgos congénitos que en forma involuntaria afectan al comportamiento de las personas. Es decir, yo tengo los ojos marrones, porque he heredado genes de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y Dios sabe desde cuándo, ¿verdad? De hecho, me parezco más a un tío mío, hermano de mi madre, que a mi propio padre, físicamente. ¿Por qué? Porque hay ahí un juego, una transmisión de genes que forman un código, un ADN. Y yo he nacido con un código genético claro, definido. Y eso afecta a mi temperamento. No es solamente la parte física externa, sino también la parte física interna. Mi cerebro está condicionado. Yo tengo una forma de ser que afecta a mi alma también, por supuesto. Mi alma tiene este temperamento y afecta radicalmente el comportamiento de las personas. Una persona natural no acepta, como decía antes, las cosas del Espíritu de Dios. No puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Por eso necesitamos que otras cuestiones, otras influencias vengan a nosotros para arreglar aquello que de forma natural no comprendemos. El carácter es lo mismo, temperamento y carácter. La verdad es que hablamos de carácter, temperamento, personalidad, como si todo fuera lo mismo, pero son cosas distintas, complementarias. ¿Qué es el carácter? Es el resultado de nuestro temperamento natural, hemos dicho, que ha sido modificado por la formación recibida y por las experiencias vividas. Un ejemplo, dos gemelos. Se ha hecho estos estudios y hay muchos casos. Gemelos que nacen con el mismo componente genético. Son iguales. El mismo óvulo y del mismo óvulo salen dos seres iguales. Hombre, iguales, iguales, no. Siempre hay una pequeña diferencia, pero prácticamente iguales. Se han separado y se han llevado a casas distintas. Bien porque no se podían mantener, por las circunstancias que fueran, no vamos a entrar. La cuestión es que, teniendo el mismo temperamento, tienen distinto carácter, porque se han formado en ambientes diferentes. No es lo mismo una persona que se ha formado en un ambiente traumático que una persona que se ha desarrollado en un ambiente feliz. Y eso afecta incluso en el cuerpo. Un niño que no ha recibido el amor y el afecto que merece, no crece tanto, aunque haya comido lo mismo que un niño que ha recibido cariño, afecto y estímulo. Así que, qué importante es la formación recibida y las experiencias vividas. Cuán bienaventurada es la persona que no anduvo en consejo de malos, sobre todo de niño, que es cuando estamos en proceso de formación, ¿verdad? Un árbol grande, doblado, eso no hay quien lo enderece, pero un arbolito pequeño que esté doblado sí se puede enderezar con una viga, una guía. Por eso a muchos arbolitos se les coloca un palo recto, porque cuando coge el modelo ya crece recto y no se afecta por las circunstancias, que por los vientos, sino que ya tiene una guía. Pues es importantísima la familia, es vital. Podríamos hacer
una sola clase con la importancia de la familia en el carácter de un niño y de una niña. Así que no dejemos de ser cariñosos, afectivos, de atender a nuestros hijos y a todos los que nos rodean, porque eso va a marcar el carácter de una persona. Lo que vive un niño en los 5 primeros años de vida lo marca para siempre. Para siempre. Quitar eso es dificilísimo, un milagro de Dios, porque la persona, el carácter ya se ha formado. Pero entonces, ¿qué es la personalidad? Hemos hablado que el temperamento viene ya de fábrica, el carácter forma parte del temperamento más las experiencias vividas y la formación adquirida, y la personalidad. Pues también es interesante que sepamos, es la manifestación externa de nuestro carácter, lo que proyectamos a los demás. Suele deformarse a causa del pecado, por supuesto, para camuflar las áreas débiles de nuestro carácter que queremos esconder. Hay cosas que no nos gustan o, por ejemplo, tenemos mal carácter. Cuando estamos en público mantenemos el tipo e intentamos ser agradables para interaccionar bien con la gente. Luego en nuestra casa, que ya no tenemos un problema de aparentar, tenemos la libertad para ser como somos. Por eso Dios dice que seamos transparentes. Jesús era igual fuera que dentro. Y eso es lo maravilloso de su persona, que él no iba ocultando nada, ni iba manipulando la visión que los demás tenían de él. Él era lo que era y transmitía lo que transmitía. Y si eso le llevaba a ser rechazado, que fuera rechazado. Pero él no iba a dejar de ser lo que era. Por eso la personalidad y el carácter deben ser iguales. La personalidad debe transmitir el carácter y no camuflarlo con máscaras, que es lo que se llama en psicología cuando queremos aparentar lo que no somos. Suele deformarse para camuflar las áreas débiles y nosotros, hermanos, debemos de confesar nuestras debilidades para que seamos creíbles. Cuando una persona está enseñando, y más en el ámbito cristiano, o está relacionándose con los vecinos, debe ser transparente. Hay que guardar una privacidad, por supuesto, pero debemos de ser lo más transparente posible, mostrando de que nosotros no somos mejores, no vamos de altivos ni de presuntuosos, sino que somos personas que han sido rescatadas por Cristo y que necesitan de un Salvador y de un reformador y de un guía para que su vida siga funcionando. Seguimos. Mirad lo que dice la palabra. No mire su aspecto, le dijo Dios a Samuel cuando fue a por David. Había muchos hermanos y Samuel el profeta fue a por los fuertes, a por los hombres de guerra, pero ninguno de ellos daba el perfil para Dios. Dice, no mire su aspecto, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Cuando la personalidad opaca el carácter, opaca lo que hay dentro, realmente estamos engañando. Y engañando a los demás y engañándonos a nosotros mismos. Pero a Dios, a Yahvé, no le engaña a nadie. Él escudriña el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, he quedado claro lo que es temperamento, carácter y personalidad. Pues seguimos para adelante. Tipos y características de temperamento. Y aquí ya vamos a empezar a reflexionar sobre nosotros. Dentro de esa amalgama que Hipócrates dijo, ¿no? De 4 tipos de temperamentos básicos, ¿cuál de ellos somos nosotros? ¿O qué mezcla tenemos? Según la clasificación de Hipócrates, ¿qué tipos de temperamento hay? A tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta esto. Hipócrates hizo una clasificación de los temperamentos que hoy día resulta algo confuso por el nombre, ¿no? Él habló de sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. 4 conceptos o tipos de personas que las definen, ¿vale? Recordad que estamos hablando de temperamento, no de carácter. No tiene nada que ver la enseñanza recibida ni las experiencias vividas. No tiene nada que ver lo que nosotros queramos mostrar a los demás. Estamos hablando de lo que somos, de lo que hemos venido a este mundo, con las características psicológicas, con nuestro perfil psicológico. Y como eran algo confusos estos términos, pues un servidor los ha modificado para que sean más comprensibles. Entonces, el sanguíneo podría ser una persona comunicativa, ¿verdad? Extrovertida. El colérico, la persona emprendedora, con fuerza, con creatividad, con capacidad de empuje. El melancólico, pues la persona reflexiva, que tiene un mundo interior muy amplio. Y el flemático, pues el típico persona bonachona, feliz, tranquila y que donde está, pues crea buen ambiente.
Esos son los 4 perfiles psicológicos del temperamento. Aviso importante, no existe ninguna persona con un solo temperamento. No lo hay. Tenemos mezcla, igual que no hay 2 gotas de agua. Hablando de los gemelos, sí, pero nosotros nos parecemos de uno, nos parecemos de otro, hay una mezcla de genes. Pues en el temperamento ocurre lo mismo, hay una mezcla de genes, probablemente de los 4, pero hay proporciones. La que predomina o las que predominan son las que más se resaltan en nuestra persona. Entonces tenemos que trabajar ahora para discernir, para ver, para detectar qué nos define a nosotros, cuáles son nuestros rasgos congénitos, con qué tenemos que lidiar cada día de nuestra vida, ¿no? Como alguien dijo, si le diera una patada en el trasero a mi mayor enemigo, pues estaría un mes sin sentarme, porque mi mayor enemigo soy yo, ¿verdad? El temperamento tiene sus virtudes, pero tiene grandes defectos, que es lo que le llaman la carne y que nos trae, bueno, la carne tiene otros componentes, pero nos trae de cabeza en nuestro día a día cristiano. Muy bien. Vamos a hablar de la primera persona, la persona comunicativa. Hemos hablado que es el sanguíneo. Pues es una persona cálida y agradable. Da gusto hablar con ella, ¿verdad? Disfruta de la gente. Se encuentra a gusto en un ambiente de gente, de grupo. Interactúa muy bien. Enseguida conecta con el grupo y aunque no conozca a nadie, habla con uno, con otro y enseguida hace amistad. Suele hablar mucho y casi siempre antes de pensar. Es impulsiva y habla y bueno, eso trae sus consecuencias. Sus sentimientos predominan sobre sus pensamientos. Si está feliz, transmite alegría desbordante, ¿verdad? Y a veces no calcula muy bien lo que habla. Nadie puede amar tanto y olvidarnos tan rápido como una persona comunicativa. Es expresiva, es afectiva, en el momento te abraza, pero después, cuando ya no estás, suele olvidarte pronto. No es porque sea mala persona, sino porque vive el presente, vive lo que ve, es muy visual, ¿no? Entonces, interactúa con lo que tiene y suele olvidar lo que no tiene cerca, ¿vale? Bueno, bueno, importante ver que el apóstol Pedro era así, ¿vale? El apóstol Pedro era impulsivo. ¿Quién hablaba cuando Jesús preguntaba? Pedro, ¿no? Era apasionado, confiaba mucho en su criterio y le decía, Señor, yo moriré por ti, pero hablaba sin pensar. No sabía lo que estaba hablando y al poco le negó 3 veces antes que el gallo cantara una, ¿verdad? Y no pasó, no sé las horas que pasarían, pero es que fue reciente, porque era impulsivo, hablaba y sus sentimientos predominaban. Él sentía verdadero cariño por el Señor. Pero después cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Pedro le dijo, te quiero emocionalmente, como amigo, te quiero. Claro, era cierto, pero ya no sabía si realmente lo amaba con ágape porque lo había entregado anteriormente. Muy bien, ese es un perfil. Vamos a ver otro. La persona emprendedora, ¿verdad? Esta es una persona fogosa, dominante, activa y práctica. Es un líder nato o una líder nata. Una persona que cuando habla, oye, la gente le sigue, porque tiene capacidad para tirar y empuje. Gloria a Dios también por este tipo de personas. Y tiene un gran dominio propio y voluntad. Es decir, una persona voluntariosa que si tiene clara una idea, la persigue y pelea y tiene dominio sobre sus emociones, las puede controlar y sobre su cansancio. Él sigue adelante o ella sigue adelante a pesar de. Le resulta fácil tomar decisiones importantes. Cuando hay alguna película habéis visto que surge un conflicto o hay un reto y siempre hay alguien, ¿por qué no hacemos esto? ¡Pum! Y sale el emprendedor y todo lo demás, vale, y le siguen. Ahí tenemos un emprendedor, una emprendedora. Tiene un liderazgo nato de nacimiento porque estamos hablando de temperamentos y no se asusta con las adversidades, sino que busca soluciones, más que hundirse en la miseria de su realidad, tiene empuje para salir adelante. Alguno dirá, ay, que me gustaría ser así. Bueno, tiene sus virtudes, pero también tiene sus contraindicaciones, como los medicamentos. No le importa lo que los demás piensen de ella, de esa persona.
tira para adelante, no suele ser una persona con máscaras, no suele ser una persona con máscara. El comunicativo suele tener máscaras, suele meter en máscara, quiere agradar, quiere interactuar y se adapta, es más camaleónica la persona comunicativa, la emprendedora, es como es, habla lo que habla y si se ofende a alguien, pues, ¿qué le vamos a hacer? El apóstol Pablo era así, bueno, Pablo es que era un rompedor. Pablo es que era un hombre tremendo, yo lo admiro, porque yo no me parezco en nada a Pablo. Y él lo que pensaba, lo decía. Claro, Dios le daba sabiduría, pero Dios lo tuvo que llevar al límite porque era prepotente. Él tenía una idea y él tiraba para adelante y en alguna ocasión dijo, perdimos aún la esperanza de vivir, porque lo que nos rodeó fue tan fuerte que no teníamos ya ninguna esperanza. Pero Cristo lo permitió para que nos confiáramos en Él y no en nosotros mismos, para que entendiéramos que Él era Él el que nos podía sostener y no confiar en las propias capacidades. Dios trató mucho a Pablo como a Pedro, ¿verdad? El comunicativo trató a Pablo para que él aprendiera a confiar en Jesús y no en sus propias fortalezas. Muy bien, seguimos para adelante con la tercera persona. Esta es la reflexiva. ¿En qué consiste una persona reflexiva? Es perfeccionista y muy sensible. El perfeccionismo no es nada bueno. Es una incapacidad para estar satisfecho con un trabajo realizado. Siempre podía mejorarse. Todo se puede mejorar, pero hay que estar satisfecho medianamente con lo que hacemos. Pero cuando tú quieres más y más y más, te vuelves una persona insatisfecha. Y bueno, es un problema. Así que el perfeccionismo hay que tener cuidado con él, aunque hay que ser bien hecho, como dice en mi casa, hay que ser bien hecho. Y es muy sensible, una persona sensible emocionalmente y le afecta lo que surge a su alrededor. Es reservada, introvertida, tiene un mundo interior muy grande, tú lo ves y parece que no ha roto un plato en su vida, pero por dentro tiene una reflexión, unas meditaciones, unos pensamientos que cuando la persona habla cala. ¿Por qué? Porque no habla impulsada por su sentimiento o estado de ánimo, sino por una reflexión profunda. Es interesante también tanto el comunicativo, el emprendedor como el reflexivo. Es fiel a sus amistades. Tiene pocas, ¿eh? Le cuesta hacer amigos. Ahora, él es amigo de sus amigos. Los conserva, los cuida y los valora. Y es muy fiel y suele ser muy responsable con sus obligaciones y con las citas. El comunicativo llega tarde, se ha encontrado con alguien en el camino, se le ha olvidado, se pone a hablar y tal. Este no, este es responsable. Si hemos dicho a las 9:30, a las 9:25 estoy ya, porque no puedo llegar tarde. Me he comprometido. Así que también tiene unos valores muy, muy, muy bellos el reflexivo. El pastor Timoteo, que acompañaba a Pablo, pues era así, ¿no? Acuérdate que Pablo le decía, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te humille, que nadie te rechace, tú imponte. Pablo era colérico, ¿verdad? Era emprendedor. Timoteo era apocado, era un hombre reflexivo, muy sensible, no era un hombre que confrontara el pecado de la gente y estaba de pastoreando Éfeso, ni más ni menos. Y Pablo le escribe las cartas a Timoteo diciendo, Pablo, ánimo, venga, aviva el don que hay en ti, que Dios te impuso con la imposición de manos y esa fe tan fuerte que había en tu madre y en tu abuela, venga, era estímulo, 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 porque era una persona responsable, fiel, pero también reservada, introvertida y le costaba, ¿verdad? Qué maravilloso ver cómo Dios usa a todo tipo de personas. La persona bonachona, ¿verdad? Es una persona tranquila y rara vez se irrita. No busca el conflicto, lo evade, ¿no? Procura no verse envuelta en problemas con los demás, sino intenta ceder. Que no cede, no cede, pero te camufla para que parezca que sí. ¿Por qué? Porque suelen ser, sienten muy intensamente las emociones, aunque parezca que no, y disfruta de la compañía, pero suele ser obstinada. O sea, un bonachón, aunque te diga, sonríe, pero no. Él tiene su creencia, él tiene su idea y no lo va a convencer ni a mover fácilmente de su forma de ser. Pero intenta evitar conflicto y que no haya discordia, ¿no? Y siente más de lo que parece y sufre por los demás y se preocupa por los demás.
y también disfruta como el comunicativo de la compañía de otras personas. El patriarca Abraham era un poco así. Acordaros cuando sale de Ur y va por Egipto, el faraón ve bella a su mujer Sara y Abraham le dice, mira, si quiere unirse a ti, dile que eres mi hermana, porque si no me van a matar. Si le dice que yo soy tu marido, pues van a quererse quedar contigo y me van a matar a mí. Entonces, el hombre no quería problemas, no quería conflicto, era un hombre tranquilo, era ese tipo de persona que daba calidez a un lugar, ¿verdad? También deciros que es simpática y no busca liderazgo. No, no quiere. Puede liderar muy bien. Si se lo proponen y acepta, esa persona asume el liderazgo. Pero no suele ser algo que la persona elija voluntariamente. Bueno, espero que os hayáis hecho una idea de estos cuatro temperamentos y que vayáis tomando nota. Uy, pues yo aquí, yo me veo, acordaros que no hay ningún temperamento puro, sino que somos mezclas, ¿vale? Y que vamos a ver cuando hagáis el test qué tanto por ciento tenéis de uno y de otro, pero que vayáis ya discerniendo y tanteando en dónde estáis cada uno de vosotros. Vamos a ver ahora las debilidades. ¿Por qué? Porque nos condicionan a la hora de relacionarnos con Dios. Ya hablaremos de esto más adelante. Pero ahora vamos a ver un aviso. Esto me hace gracia siempre que lo leo. Aviso, localiza tus propias debilidades y no estés identificando a otro. Ay, mi marido, ay, mi mujer así, ay, mi pastor, ay, el vecino, ay, mi hijo. Olvídate ahora de todos. Estamos hablando de ti, estamos hablando de mí. Cada uno tiene que hacer una catarsis, una reflexión de sí mismo para identificar sus debilidades. Se trata de aprender dónde estoy yo y qué tengo que cambiar para que mi comunión con el Señor sea mucho más fluida. Así que es importante este aviso, no estés pensando en nadie, en el nombre de Jesús. Seguimos. Persona comunicativa. ¿Cuáles son sus problemas? Pues poco práctica, muy desorganizada e indisciplinada. ¿Vale? No es práctica. Y vive al día, vive improvisando y poco a poco, y va así, a remolque, ¿no? Tiene un carácter débil e inseguro, ¿vale? Algunos dirán, ay, pero yo soy comunicativo, pero yo soy fuerte porque tienes una mezcla con otros caracteres. Acuérdate, estamos viendo que de estas debilidades o de esas características, escoja las que tú ves que se identifican con tu persona. No termina lo que empieza y olvida fácilmente sus obligaciones y sus citas, ¿vale? Lo que decíamos antes. Empieza un libro con interés, poco a poco se va cansando y lo abandona. Y con esto, como con todo, va a hacer un curso, empieza con fuerza y poco a poco se va desinflando como un globo y al final empieza mucho, pero acaba poco. Es propensa a modificar sus principios morales si hay presión en el ambiente. Si hay hostilidad, pues puede cambiar de opinión. Pedro le pasaba. Acordaros, Señor, si tú dices que yo ande por el agua, andaré. Y cuando se puso a andar y vio la tempestad, empezó a... ¿Por qué? Porque es muy visual. Lo externo le afecta mucho. Y empezó a decir, pero yo cómo voy a andar si es que hay mucho viento y si yo no sé nadar. Y empezó a hundirse. Es propenso a modificar sus principios si la situación la compromete. Y no es demasiado fiel y tiene tendencia a la egolatría. Dirá, menudo personaje el comunicativo, no os preocupéis, que hay para todos. Que por desgracia la caída del hombre hizo estrago en la condición humana, así que no tenemos por dónde cogernos. Y vive el presente y no planifica el futuro. Y es la que más problemas tiene con la lujuria. ¿Por qué? Al ser más visual, ve más las personas y los individuos que les rodean, con lo cual siempre hay más posibilidad. No es que sea la única, o sea, el adulterio, la lujuria está en todos, sobre todo en los varones. Pero si eres varón y encima eres una persona comunicativa, eres visual, pues hijo, tiene todas las papeletas, ¿no? Y ahí estamos luchando más de uno con todo esto. Lo importante es pelear. Y ya sabéis que estamos en un río en el que nadamos contracorriente. Y si te paras, retrocedes. Si te paras, retrocedes. Ay, voy a pararme, voy a descansar.
no puedes descansar, tienes que seguir nadando. ¿Pero qué hago cuando me canso? Agárrate al flotador que se llama Jesucristo. Él nada por ti en momentos determinados, pero si te desligas de Cristo, no tienes ninguna posibilidad. Por eso dice la palabra que separado de mí nada podéis hacer. Y esto que estamos viendo ahora es un aluvión de corriente en contra que nos impide avanzar y crecer. Necesitamos sí o sí a Jesucristo y a la iglesia y a la iglesia. La persona emprendedora, vamos a ver qué fallos tiene. Es dura, iracunda e impetuosa. Tiene carácter fuerte y duro. Es poco empático. No entiende la debilidad ajena. Venga, venga, despierta, espabila, tira para adelante. O se enfada rápido cuando ve que las debilidades de los demás los mantiene rezagados. Poco compasiva, poco empática, no comprende esa debilidad y suele ser dura con los demás. Y rencorosa y vengativa. O sea, no le haga a un emprendedor nada porque te la guarda. Y además te la guarda rápido. O sea, no es de las que calcula la venganza. No, eso se lo dejamos al reflexivo. El emprendedor es, me has pegado una torta, te la devuelvo, ¿eh? Es vengativa, es ojo por ojo, diente por diente, o como decía Caín, una vez que me agredan, 7 veces respondo, ¿no? Caín era un emprendedor o un colérico empedernido totalmente. Y yo me imagino que Abel sería un reflexivo. Me da esa sensación. Suele ser cruel cuando quiere lograr su objetivo. Mi objetivo es ahí y el fin sí justifica los medios, lo cual suele ser un gran problema de destrucción y de herida a los demás. Es orgullosa, una persona orgullosa y obstinada. Tiene un gran problema con el orgullo, suele ser sabio en su propia opinión y cree que lo sabe todo. Y bueno, la ceguera espiritual y el orgullo espiritual son muy peligrosos, porque Dios quiere que seamos enseñables, sumisos, humildes ante Cristo. Y dirá, no, yo si ante Cristo lo soy, pero es que Dios usa a los hombres, a las personas, para enseñarnos. Y muchas veces a las personas el emprendedor no suele escucharlas. Es excesivamente autosuficiente, lo cual le hace desconfiar de todos, incluso no considera el consejo o la ayuda de Dios. Lo hace por su cuenta. Así que también tela marinera las debilidades del emprendedor. Es arrogante y dominadora. Muy bien. Pero es reflexivo, que parece que no ha roto un plato en su vida, ¿no? Bueno, bueno, pues sí, sí que ha roto, sí que rompe. Es más egocéntrica, la más egocéntrica de todas y la más hipocondríaca. Es decir, todo gira en torno a uno. La autocompasión que tanto se habla, el reflexivo es el rey. Pobrecito de mí, hay que ver que nadie me quiere, hay que ver lo que ha pasado conmigo, hay que ver lo que me han hecho. Y se regodea. ¿Por qué? Porque tiene su persona en un estandarte. Es un ególatra y un idólatra. Todos son idólatras, todos somos idólatras, todos las debilidades temperamentales nos llevan a la egolatría, pero este es el que más. Y el más hipocondríaco, como se mira tanto, pues lo tiene todo. Que me duele aquí un tumor. La cabeza ser un tumor cancerígeno. Ay, tengo el COVID. Ay, y el reflexivo está amedrantado por las presiones externas. Suele ser más sensible, como decíamos, y todo le afecta mucho más que a los demás. Por su sensibilidad se siente ofendida con mucha facilidad. Y este que te la guarda, ¿eh? Este te la guarda. Y a lo mejor no es tan violento como el colérico, pero como dicen, la venganza se sirve en plato frío, ¿no? Ya te la devolveré. Y es propenso a ser desconfiado y le cuesta perdonar. O sea, no confía en la gente, ni se abre. Un emprendedor, no, mejor dicho, un comunicativo, te va a abrir su corazón, te va a contar su vida, el reflexivo, ¿no? Necesita conocerte muy bien, tener amistad, lo cual es un punto fuerte, ¿vale? Pero también es desconfiado y piensa que el motivo por el que los demás hacen las cosas suele ser malo, lo cual es terrible porque jugamos a ser Dios. Uno puede ver lo que hace, pero no el por qué lo hace. Así que también le cuesta perdonar y son personas que guardan toda la vida ese rencor. El colérico te pega el guantazo y te lo devuelve, pero se queda tan fresco. El reflexivo se queda con la herida y la suele guardar y suele ser una persona muy dañada. Es muy exigente consigo misma, acordaros del perfeccionismo, y también con los demás. Exige el máximo y con frecuencia está triste y deprimida o tiende a estar triste y a estar deprimida, sobre todo porque
al ser perfeccionista no está satisfecho, las presiones le afectan mucho, entonces se junta el hambre con las ganas de comer y suele tender a eso. Sueña despierta para escapar de la realidad. ¿Eh? Está ideando, es muy creativa esta persona y se fantasea con mundos inventados para salir de la realidad que la tiene muy afligida. Y el bonachón, bueno, este no tendrá problemas, ¿no? Es bueno, intenta agradar, sonríe, te ríe los chistes aunque no le haga gracia, pero tiene su lado oscuro. Tiende a ser lenta y ociosa. Emprendedor, tira tú que si eso yo ya iré yo. Y va a su ritmo, a su ritmo. Y suele ser tranquilita y ociosa. O sea, no se quiere complicar la vida. Es el que pasa por la vida más feliz. No quiere compromiso, él quiere ir a su ritmo, a lo que le apetezca, ¿no? Su falta de motivación le lleva a hacer lo mínimo. Lo mínimo. No, 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 yo no. Ahora, eso sí, te abraza, está contigo, se ríe, pero las responsabilidades y los compromisos no los quiere. Suele estar siempre en segundo, tercero o cuarto lugar porque un compromiso conlleva un esfuerzo y es vaguillo. ¿Para qué vamos a contar? Es vaguillo, ¿eh? El tipo de persona de temperamento más vaga. Suele ser egoísta y tacaña. Ahí tenemos. No suele ser muy generosa, ¿verdad? Se lo guarda mucho y para ella, para ella, para ella. Y siempre lo mejor para mí, y si me sobra algo, pues ya compartiré. Es bastante conservadora y se resiste a los cambios, que el paradigma se mantenga, que el status quo no cambie, porque estoy bien así y mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Con lo cual quiere ser estática, no busca renovación. Y es muy terca, muchísimo, pero lo disimula con buen humor, con sonrisa, pero es muy obstinada, tiene una idea y es muy difícil hacerla cambiar de opinión y suele convertirse en una persona indecisa. ¿Vale? Como no quiere decidir porque no quiere comprometerse, al final ya no sabe, duda y mira, pues al final me quedo como estoy. Así que fijaros que no hay por dónde coger a estos cuatro temperamentos. Muy bien, pues aquí acaba la primera clase que hemos dado hoy.